Bueno, y el fin del título 42, que este título se creó hace años para cuestiones de salud, para cuestiones de tener un poco lo que está en la frontera, o sea, la gente que pasaba por la frontera, y en la época de Trump, cuando fue en la época de pandemia, lo utilizaron por el COVID. Ahora se quita el título 42 y hay 1000 preguntas en el aire, porque mucha gente no entiende qué significa que se haya quitado el título 42 y si beneficia o no. Pero mientras tanto, ahorita en estos días, en cuanto se quitó, hay más de 10,000 migrantes cruzando la frontera, acampando, con niños en brazos, bebés, y que se están separando de sus familias, y esto cae en un riesgo de tráfico de niños, ¿sí? Y que los cárteles que están ahí metidos y toda esta gente que está metida ahí en cuestiones de tráfico de niños y droga, etcétera, pues ven esta parte vulnerable y lamentablemente se aprovechan de ella. Estamos hablando ahorita de 4,000 niños en riesgo, 4,000. Y se me hacen pocos, ese es el dato que encontré de parte de la UNICEF. Entonces, se me hace poco, pero de niños que están desamparados, ¿sí? Y que hay veces que logran cruzar, y si es que logran cruzar, allá son explotados también. El New York Times acaba de sacar una publicación en donde trabajan en fábricas de Cheerios, de Fruit of the Loom, y son niños, salen las fotos chiquititos, obviamente les tapan la cara, pero no pasan ni los 10 años en condiciones infrahumanas trabajando. Entonces, aquí hay muchos aristas, pero sí, a mí en lo personal me interesa mucho los derechos humanos, y yo sé que ustedes también, y yo creo que el tema del título 42, que ahorita está en ebullición en la agenda nacional e internacional, se está tratando por encima y superficialmente. No se está llegando a la parte de derechos humanos y simplemente se está politizando y están jugando ahí como con pelotitas con la gente. Y hay niños. Las imágenes están, aquí en producción ojalá y las pongan, están desgarradoras, cruzando, clavándose las púas. Eso es lo de menos. Unos diciéndole adiós al papá porque el papá ya se está yendo y el niño no pudo nadar. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Indira? El peor contexto político para un problema tan grave y tan añejo, que es la puerta o la antesala de las elecciones en Estados Unidos y México, que lo único que han hecho es este ping-pong de responsabilidades donde nadie quiere asumir el papel que se tiene. Primero, pues por los países, que finalmente también hay que hacer un análisis de cómo estas infancias y estas personas están saliendo de países que hoy tienen graves políticas que obviamente están afectando a la población y normalmente en su naturaleza las políticas económicas principalmente, pero también la seguridad. Entonces, Centroamérica, Cuba, Venezuela, México, obviamente, prácticamente estamos sacando a la gente y orillándola, porque aquí yo quiero hacer una precisión, la persona que migra sin documentos no migra porque quiere. Exactamente. Punto. Entonces, todas esas necesidades cada vez están haciendo que orillemos a las personas a que agarren lo que tengan, a su familia, y se vayan de sus países. Esto es una realidad lamentable, cierto, añeja, o sea, ha pasado durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy se está recrudeciendo por el contexto social, político y económico que hay en estos países que acabo de mencionar. Y los que se sumen, tenemos Argentina y también tenemos, en fin. Entonces, esa es una primera parte, en el peor contexto político y con la lamentable realidad, sí, de una violación constante a los derechos humanos, porque no hay una capacidad institucional ni de este lado de la frontera ni del otro. Yo hace no mucho, digo sarcásticamente, decía que Trump dijo, ¿no?, que íbamos a pagar el muro, que él iba a hacer que pagáramos el muro. Y pues nada más que no nos dijo que la frontera de ese muro no es el cordón de los estados fronterizos, sino más bien es desde Baja California hasta Campeche. Y México se ha convertido en esa gran frontera. Muy buen punto. Entonces, obviamente que cuando no hay responsabilidad, pues las personas están en esa ambivalencia de a ver quién se apiada de ellas. Y todo lo que conlleva también la parte psicológica y de ansiedad y todo esto, o sea, esa parte
pues ni alcanzamos a verla, y menos los políticos. O sea, esa conversación ni siquiera existe, y es gente que va a estar muy afectada. O sea, son niños que en el futuro van a crecer. ¿Cómo van a crecer? O sea, sin padres, separados, ansiedad porque te quitan a la mamá desde chiquito. O sea, hay muchas cosas aquí, cuestiones emocionales y psicológicas que repercuten después en las sociedades y que no nos está importando en este momento porque se nos hace más rápido y atacar el problema superficial, ¿no? ¿Tú, Sofía? Ahí voy a lo histórico. Ándale, no, sí. a lo histórico. La migración masiva es la historia más antigua, más presente y más futura de la humanidad. Es la historia más compartida. Porque no, aunque ahorita está sucediendo en estas regiones, no es exclusiva de aquí, es ahorita, lo estamos mirando ahorita y entonces todos señalan y acusan a todos estos seres humanos que transitan, ¿no? Que yo quisiera pensar que la mayoría porta sus propios hijos para tratar de salvarlos, porque ese es el llamado. Todo ser vivo, ya no digo ser humano, tiene el llamado a salvar la siguiente generación. Así sean flora, fauna o lo que sea, eso es. Y entonces es ese llamado. Nadie quiere irse a la fiesta, nadie cruza todo este territorio peligrosísimo porque está divertido. ¿Por qué están cruzando? ¿Por qué es más, no es sexy ir a arreglarles los problemas de raíz para que la gente pueda quedarse en su hogar? Nadie quiere cortar sus raíces, es muy doloroso. Sin embargo, y ahí va más historia. Esa es la historia fundacional de México, esta migración masiva de ahora sabemos Asia, cruzar el estrecho de Bering, cruzar toda América hasta encontrar un águila devorando una serpiente. Nuestra historia es de migración masiva. Y sabemos eso. ¡Ah, qué alegría! Encontraron el águila devorando a la serpiente y ¡tarán! No nos preguntamos por qué dejaron su lugar de origen y cuánto perdieron en el camino. ¿Cuánto perdieron? ¿Por qué dejaron el lugar de origen? Y yo encuentro que hay dos motivadores, hambre o guerra, o sea, violencia, ¿no? Y nada más. Otro lugar y esto con también violencia. Es universal. Hambre o violencia, desde la caverna, es lo mismo. Y la historia fundacional de Estados Unidos también es de migración para salvar la vida. Es cruzar el mar en una época en que no sabían qué había más allá del mar, donde todavía le pintaban monstruitos a los mapas, ¿no? Se subieron estos pilgrims a su barco con sus hijos, sí, de otro tono de piel, de otra religión y de otro idioma, lo que sea, sin saber a dónde iban a llegar porque la vida ya no era posible donde estaban. Esta es la historia de estos que estamos viendo ahora. Esta es la historia de todos los peregrinos de toda la vida. Pero llegan a donde mismo, o sea, es un círculo vicioso. Nunca porque son aceptados. Llegan a la violencia, incluso peor a lo mejor. De hecho, yo leía el otro día en el periódico un niño de 8 años que decía, es que yo he escuchado a mis padres hablar de migración todo el tiempo, yo no sé ni qué es inmigración, o sea, yo no sé ni qué es migrar. Yo sé que nos movemos, pero ¿para qué? Porque estoy llegando a un punto, o sea, me parece, a ver si saco el extracto, yo lo leía y yo decía, es que el niño es tan sabio, porque todos nos estamos pasando la bolita y confundiendo en todo esto políticamente y sociedad. Y este niño lo captaba tan bien porque decía, no entiendo, vamos y venimos, no podemos cruzar, estamos acampando y yo todavía no sé para qué, porque sigo igual o peor que en mi país. Un niño de 8 años. Y ahí es cuando dices tú. Pues es que es el camino, Sí. Pero sí. cada día que vives valió la pena porque allá donde estabas ya no podías vivir. O sea, a ese niño, ¿quién se lo iba a llevar? Se lo llevan estos grupos de guerrilleros y, o sea, ¿por qué se van? Esa es la cuestión. Y lo que sucede, la consecuencia es, Estados Unidos también es un país de migrantes,
de toda su historia. Sí, claro. Así es, su historia fundacional llegaron en el Mayflower ahí y se bajaron y les ayudaron a comer, porque no sabían ni qué comer, no tenían nada, y resulta que lo festejan cada Thanksgiving y sin embargo olvidan realmente que de ahí vienen, o de Irlanda, o de Italia, o de todos lados, ¿no? Lo que sucede con todos estos países europeos es que se han integrado a la narrativa estadounidense, han sabido contar sus historias. Y lo que yo he encontrado, porque sí he ido a hablar sobre esto, porque lo has escrito en tus libros, ¿no? Sí, tengo una novela que precisamente se trata de un éxodo masivo, de un país esfumado, ¿no? Los países ¿Cómo se llama? esfuman. Peregrinos. Peregrinos. Pero lo que sucede es que ahora me mueve mucho ir a hablar con migrantes en California, Chicago y así. Y resulta que lo que encuentro es que no cuentan su historia, no se integran a la narrativa porque les han enseñado a callar. Ese niño cuando pase le van a decir, no hables, no cuentes, no te conectes con tu historia, no sé. Una nueva. Y aquí. Entonces los tienen todavía en tercera, cuarta generación, ya no se acuerdan de dónde vienen, nadie les contó, lo olvidan, y más bien deberían de empezar a contar su historia, integrarse a la narrativa y decir, aquí estamos, ¿qué aportamos? Mucho más de lo que o sea, se olvidan de ser mexicanos. ¿O no? Les pesa esto porque tienen que vivir en la oscuridad del sin papeles. Les pasa como a los indígenas en algún momento que llegan a la ciudad, que son del campo y llegan a la ciudad y no hables tu idioma, no te vistas con esa ropa, intenta casi camuflajearte. La misma cultura. ¿Todo? Porque, ¿sabes? O sea, la abuela, se pasan de generación en generación. Es que ellos sí, porque todo esto es muy doloroso, ¿no? El dolor no se lo quieres heredar, pero además hay esta discriminación, estigma y peligro real de que te pesque la migra, ¿no? Es más, o sea, de que seas ciudadano con papeles y todo en regla ya, y que de todas maneras te pesquen y toda tu vida tienes que probarles que sí perteneces ahí. Pero ¿no? mira, aunque no lo digas, pues hace poquito fui a Chicago y era el día septiembre 15. O sea, yo haz de cuenta que iba caminando ya con mis hijos así y salieron todas estas trocas con banderas de México, no sé qué. O sea, aunque no lo digan, ellos están muy orgullosos y bravo porque lo lograron. O sea, yo decía, órale, eso nunca se los va a dar México, qué triste. Pero no se los va a dar México porque tenían un carrazo y así. Y entonces la hicieron. Pero sí, lo que tú dices, tipo, mexicano, y luego pasaba, se cuenta que la mamá y la recogían y de que es que nos hicimos aquí, somos de Estados Unidos. O sea, su lenguaje era somos estadounidenses sin decirlo, sin decir no somos mexicanos, pero les daba pena decir mexicanos, pero no, es una cosa ahí. Es una ambigüedad. Una ambigüedad. Es una ambigüedad porque la historia última del orgullo mexa que hay en Estados Unidos ha sido a partir de una creciente comunidad latina que ha alcanzado ciertas posiciones de poder en diferentes ámbitos. Son Salma Hayek, no, por ejemplo, sí. Entonces, cuando ya ves que, sí se vale decir que soy mexicano o mexicana y soy talentoso y brillo en una sociedad en la que se supone que no pertenezco, bueno, entonces ya nos da un poquito de menos pena. Pero en realidad, toda la discriminación y el desprecio, tú lo acabas de decir, de la supremacía blanca y de no reconocer que va en aumento. Y de no reconocer un origen, porque Estados Unidos se hizo de migrantes, ¿no? Oye, entonces aquí no hay tengo un el dato, reconocimiento me fui de eso. Depende de qué 2.7 migrantes, millones de dólares al año. Bueno, es de que la gente migrante que trabaja allá les deja migrar es un activo. A Estados Unidos. Migrar es un activo, es la historia de la humanidad, pero inconsistentemente se enfrentan. Por ejemplo, de los países que salen, se enfrentan al sistema político que hace un
desmadre. Sí. Dilo tal cual. Pero allá se enfrentan también a un sistema económico. Ahí. Te lo ponemos así. Ahora sí que muy mexa nos pusimos, pero en un sistema económico también muy desigual y muy injusto ahora mismo, sí, carente de una visión social. Entonces, pues imagínate, si tú ves el contraste, ya no sabes distinguir qué es mejor, si andar con la trocota del año, pero con estas discriminaciones, otro tipo de problema, otro tipo de inseguridades, o no andar con la trocota del año, pero también enfrentarte que no puedes ir a un hospital o que no tienes acceso a la educación o que no hay manera en que pueda ser un campesino que sea próspero. Entonces, pues es una dicotomía. No pueden acceder a los servicios. Y como tú dices, se australizan tanto. Acabé en un restaurante que no me acuerdo el nombre, si no lo diría, porque estaba buenísimo, mexicano, chiquitito, de esos como en San de la fonda. No, cuando fui a Chicago recientemente, pero haz de cuenta que, porque ya era bien noche, todo estaba cerrado, no, volvería a ir fácil, luego les doy el nombre, pero todos eran familiares, la que cocinaba, el que estaba ahí, y estaba así. Y entonces, y platiqué con ellos y me decían, es que esto es nuestra vida y no queremos decir lo que tú dices, no queremos decir nada porque nos da miedo esto, porque tal, y entonces acabas viviendo en un mini sistema dentro de Estados Unidos que te funciona, pero pues tú... Pues ahí en Chicago hay este barrio mexiquito, ¿no? Sí, y ahí están, y haces tu vida y está muy bien, pero si tienes que en cierta generación ya tratar de acceder a las universidades, a los servicios, a todo esto. Lo que sucede es que también hay que admitir que se han radicalizado un poco y más bien se han volteado en contra de los nuevos migrantes. Ahorita mismo hay elecciones y resulta que esta es la importancia y el peso que tienen los migrantes y más bien las minorías que están creciendo en Estados Unidos, es que ahorita la disputa por la presidencia se va a dar, se van a disputar esta población para conquistarlos, para conquistarles el voto, ¿no? Totalmente. Y esto les tiene que dar mucho más fuerza también, como decir, ya me estás mirando. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa mirada? ¿Qué puedo aprovechar para contar la historia y el dolor de vivir a escondidas, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Los necesitan para todo, pero no los quieren ver no sé, sentados en un restaurante, ¿no? O sea, ahí los tienen. ¿Quién limpió Luisiana cuando el huracán? ¿Quién los fue a dar ayuda? Y sin embargo, el senador de ahí salió el otro día a decir qué bárbaro, que comeríamos comida de gato, ¿no? Que eso también es otro tema. Bueno, es que esa parte del storytelling, y ya para cerrar, eso de comida de gato y tal, viene también de cadenas como Fox News, por ejemplo, que Fox News es sabido, súper sabido, que trae el storytelling, con todo y que renunciaron a Tucker Carlson, que era uno de los principales promotores de... No, los migrantes, la supremacía blanca y tal, siguen estando, sí, claro, y entonces tú ves que van atropellando a unos 7 migrantes de Venezuela, un tipo loco hace 15 días, pero tú ves eso cada noche en un Fox News y dices, les reto a que le prendan a Fox News y lo vean una noche y dices tú, no, es que con una que veas tu mentalidad se vuelve, si estás loco de racismo y no sé qué, dices tú, lo empujan a que sea eso en Estados Unidos. Bueno, ya querer ver a Tucker Carlson ya implica algo de locura. Sí, eso sí participaste porque estaba, como hablaba, ¿no? Sí, la pregunta es qué vamos a hacer en ambos lados, en Estados Unidos y en México, porque lo que sí está claro es que la migración va a ser cada vez mayor en tanto los problemas de los países de origen no se resuelvan y por lo tanto también en Estados Unidos va a haber una exigencia igual mayor a ver cómo responden los candidatos a la presidencia respecto a algo que ya nadie puede detener, aunque yo insisto, quien migra no migra porque quiere. Sí, y debemos de recordarle al mundo que si ahorita esto está sucediendo aquí, realmente, o sea, tenemos que decir, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, le tocó a Europa ser miserable y venir
miserable a ser explotado al Estados Unidos de la era industrial, ¿no? Ya te tocó a ti cuando acá no había eso, ¿no? Nada más tienes que recordarlo y ejercita tu empatía. No hay ser humano hoy en la Tierra que no tenga esta historia, de verdad, o varias veces, si no en el plazo de tu vida, de verdad, en tu cadena ancestral lo tienes. Estás hoy vivo en esta tierra, así como tienes tu vida tan linda, tan ordenada y así, porque alguien se atrevió a hacer lo que hoy vemos a estas personas hacer.